Poderoso, creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora, en este altar radial que se abre con la motivación de llevar tu santo evangelio, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están en la audiencia recibiendo esta palabra tuya, Señor, esta palabra de verdad que estamos dispuestos con todo de nuevo a servirle en el día de hoy. Un saludo a cada una de las iglesias, a los hermanos de nuestro Ministerio Internacional La Gracia de Dios en todas partes del mundo, que tienen a bien también participar de lo que es este culto al Señor a través de la palabra y a cada uno de los hermanos que están en la audiencia que siempre permanecen ahí aprendiendo de la palabra. Les amamos y les bendecimos. Saben que nuestro ministerio es un ministerio de amor, aceptación y perdón. Así que le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar cubriendo en nuestro programa Manantial de Luz, Fe y Libertad lo que es la expiación limitada. Empezamos con Juan 17:9 que nos dice, cuando el Señor le dice al Padre en oración, nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre en oración, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Padre Santo, Padre bueno, que sea tú, Señor, obrando a través de esta administración que hacemos en el día de hoy. Vamos a hablar de la expiación limitada, porque se tiene la idea que Cristo vino para salvar a la humanidad y nada más retirado de la verdad, porque eso no lo registra la palabra, al contrario, registra especificaciones en diferentes partes donde dice que vino por los que se le habían perdido, que vino a lo suyo, que él vino a eso que el Señor escoge para agregarlo a la iglesia y que Dios es quien agrega a lo que han de ser agregado. ¿Cuáles? Los que el Señor conoció desde antes de la fundación del mundo. Empiezo de esta manera porque el tema se va a tratar de esto y vamos a verlo a través de la palabra y vamos a ver qué dice, cómo dice el Señor y cómo habla Dios, cómo habla Cristo en su palabra para que nosotros entendamos cuál es el propósito que tiene a bien el Evangelio. El Evangelio dice que nuestra fe no es un regalo de Dios y que ésta crece a través del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra es Cristo y Él se revela a cada uno de nosotros dependiendo de el propósito que Él tiene en la vida mía y en la vida suya. Así es que recíbala como un bien del Señor. En San Juan 17, 1:20 se registra estas cosas. Así habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y a esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquello, bendito Dios, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera mundo. Bendito Dios. Tuyos son, tuyo eran, y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste le es dado, y ellos recibieron y han reconocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no solo no he dado ellos y recibimos y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ruego y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esto están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me diste, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé,
Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo, cumpliendo en sí mismo. Yo os le he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego porque no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bendito y alabado Dios. Detalle que encontramos en la misma palabra de Cristo. Cristo le da vida eterna solamente a aquellos que el Padre le dio. El versículo 2. Cristo le ha manifestado el nombre del Padre a los hombres que del mundo el Padre le dio. Versículo 6. Esos hombres eran de Dios y Él se los dio a Cristo. Versículo 6. Esos hombres que Dios le dio a Cristo ahora conocen que todas las cosas que de Cristo proceden del Padre. Versículo 7. A esos hombres Cristo les da la palabra. Versículo 8. Esos hombres reciben la palabra. Versículo 8. Esos hombres saben que Cristo proviene del Padre. Versículo 8. Esos hombres han creído que el Padre ha enviado a Cristo. Versículo 8. Cristo no ruega por todo el mundo. Versículo 9. Cristo solamente ruega por aquellos que el Padre le ha dado. Versículo 9. Esos hombres elegidos por Dios son del Padre y son del Hijo Jesucristo. Versículo 10. Cristo ruega que el Padre guarde a los hombres que Él le has dado. Bendito santo es el Señor. Así es como obra la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como Él dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, he aquí que Él se hizo un pueblo de toda lengua, pueblo y nación, para construir lo que es hoy la iglesia. Cada uno de los que somos iglesia hemos sido traídos a los pies de Cristo a través de la revelación que nos ha dado el Espíritu Santo y la fe que el Señor nos ha dado. Y por esa fe que Él nos ha dado hemos creído en Cristo. Y por eso es que Él nos llama lo suyo. Él dice, cuídalos a ellos y a los que por ellos creerán en mí. A eso que Él se refería somos nosotros, que 2 siglos después estamos acá recibiendo lo que es la palabra, lo que es Cristo y creyendo en nuestro Señor. La palabra es quien nos trae a los pies de Cristo. La palabra es la revelación de Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo guarda a los hombres que el Padre le has dado, y ninguno de ellos se pierde, sino el hijo de perdición, tal y como estaba profetizado. Versículo 12. De esos 12 que le había dado el Padre para andar con él, solamente uno, porque así decía la profecía, y así se cumplió. O sea, no todos eran, había uno que no era, y al final del tiempo se vio quién era, y ese fue, fue cuando se cumplió la profetización de ese que no era y andaba con Cristo. Esos hombres son aborrecidos del mundo porque no son del mundo. Los hombres que Dios le ha dado al Hijo no son del mundo, así como Cristo tampoco es del mundo, versículo 14. Esos hombres son enviados por Cristo al mundo, versículo 18. Por esos hombres, Cristo se santifica a sí mismo para que ellos sean también santificados en la verdad, en la palabra, versículo 19. Cristo también ora por los que han de creer en Él por la palabra de ellos. Bendito Dios, gracias Señor por tomarnos en cuenta. Eso es en el versículo 20. Cristo también ora por los que han de creer en Él por las palabras de ellos, por el Evangelio que escribieron los apóstoles. Nosotros hemos conocido de Cristo y la verdad nos ha sido revelada. Y el Señor ora por nosotros, porque también nosotros somos de ese pueblo
que él ya reconocía desde la eternidad y para la eternidad, el pueblo de Dios. Pregunta referente a esta verdad. ¿Le da o no le da el Padre al Hijo un número limitado de los hombres del mundo? La respuesta a esto es sí. Él le da un número limitado. Él le dice que Él es quien agrega y Él es quien escoge y Él es quien elige. Él fue que predestinó para ser agregado a lo que es la iglesia de Dios, para que sea agregado a Cristo. No le fue dada autoridad limitada al Hijo para que solamente le diese vida eterna a los hombres que Dios le hubiese dado. Así es. Cristo no vino a darle vida eterna a todos, sino a los que el Señor le daba. Y así lo declara en su palabra. No son solamente esos a quienes Él le da vida eterna, los que son capaces de oír la palabra y conocer el único Dios verdadero. No son solamente eso a quienes Él le da la vida eterna, los que son capaces o llamados de oír la palabra y conocer al único Dios verdadero. Así es, porque antes de que un hombre decida, eh, la decisión no viene por sí misma, sino porque el Señor le da la revelación y le da el conocimiento, el discernimiento de la palabra que le está siendo revelada. Y cuando esto llega, entonces el Señor le da la fe con la cual creen y vienen a los pies de Cristo. Esta es una operación que antes de que el hombre se da cuenta ya está sucediendo. Antes de usted levantar las manos en un altar o en un lugar donde fue, no es por lo que pasó en ese lugar, es porque el Señor fue quien lo trajo y por eso usted es hoy un conocedor de lo que es la verdad de Dios, porque el reino solamente se le revela a los que Él escoge para revelárselo. Nadie que no haya sido escogido por Dios puede entender las cosas del Espíritu. Solamente alguien que ha sido hecho hijo de Dios puede tener este conocimiento. Siguiente pregunta. ¿No le manifiesta Cristo el nombre del Padre solamente a aquellos que del mundo le fueron dados por su Padre? Así es. Recuerden cuando Cristo decía, hablo en parábola para que ustedes me entiendan y para que aquellos, aunque oigan, no me entiendan. Porque ya él sabía a quiénes él tenía que, quién era que tenían que entenderle. Y ahí está la respuesta a esa pregunta. Solamente a los escogidos de Dios, a lo que Dios trae a Cristo, son a los que Él les revela su verdad. Pueden oírla, pero no van a escuchar de quién y quién es el mensaje que le está llegando, porque no han sido escogidos para entender. No le manifiesta a Cristo el nombre del Padre solamente a aquellos que del mundo le fueron dados por su Padre. Así es. No son esos escogidos de entre muchos a los que se le dio la palabra y quienes la reciben. Así es, lo acabamos de decir, escogido entre muchos porque muchos no son escogidos. Y los escogidos, Dios lo conoce desde antes de la fundación del mundo. No son esos hombres elegidos aquellos que creen que Dios ha enviado a su Hijo. Así es, por la revelación que le da Dios. ¿Ruega Cristo por todos los hombres del mundo o solamente por aquellos que el Padre le ha dado del mundo? Así es, ruego por ello y por los que por ello vendrán a mí. Y no ruego por el mundo, él especifica, ruego por los que me diste. ¿Acaso se pierde alguno de aquellos que el Padre le ha dado al Hijo? Ninguno. Él dice, los que vienen a mí, los acepto y no los echo fuera. Y no se pierde ninguno. Él lo dijo en su palabra cuando dijo que no tenía en su mano y que no iba a perder ninguno. Y su palabra siempre se cumple. No importa cuál sea la condición, pero la posición de cada creyente está en Cristo Jesús y está reservada aquí y en lugares celestiales. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Acaso son del mundo aquellos escogidos por Dios? Si no son del mundo, el mundo nunca los podrá poseer ni en vida ni en muerte. ¿Acaso son del mundo aquellos escogidos por Dios? Están en el mundo, pero no son del mundo. Esos son los que el Señor ha escogido, los que el Señor conoció desde antes de la fundación del mundo, a los que Él predestinó, a los que Él justificó y los que ya estaban inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Esos
son de Dios, son seres celestiales, aunque estén aquí en el mundo. ¿Acaso no se santifica Cristo por esos que son del mundo, para que ellos sean santificados en la verdad? Así es. Él se santifica para santificarlo, para que ellos sean santificados en la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Cuando escuchamos la palabra, aprendemos de la palabra, es la manera en que el Señor nos santifica a través de su palabra. Santifícalo, Padre, en mi palabra, en su palabra, porque la palabra te da el conocimiento y te aumenta la fe. La fe crece a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando tú aumentas esa fe a través del conocimiento de la palabra, el Señor te está identificando como un ser espiritual creado en Cristo Jesús para la alabanza de su gloria. Y ya ahora tú perteneces a una familia celestial, y por eso es que te llaman una nación santa, un linaje escogido para Dios. Y por eso el Señor te ve como parte de lo que son los seres celestiales. En los capítulos finales de San Juan podemos ver a Cristo preparando a sus discípulos para su futura muerte y los eventos que vendrían después de esta, incluyendo su separación de ellos. Él le habla de su partida de en medio de ellos, diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os le hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez, es una gran promesa, y me tomaré a mí mismo. Hemos oído, hemos predicado, hemos dicho siempre que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando Él dice y anuncia esa venida en que viene y tomará a sí mismo, está hablando que tomará su iglesia y estaremos con Él ya para siempre a partir de ahí. La iglesia tiene una mejor promesa y una hermosa promesa en Cristo Jesús, y a Él es que esperamos. Eso está en Juan 14, 1, 3, donde el Señor habla de esa venida y que es una promesa para su pueblo, la iglesia, en que Él viene a tomarnos con Él a las nubes. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, Cristo estimula a sus discípulos al explicarle que ellos nunca estarán separados de Él, ya que Él compara su relación con lo suyo como la de una vid y sus ramas, las cuales están ligadas la una a las otras y de la cual reciben vida. En el capítulo 16 del mismo Evangelio, Cristo les da palabra de aliento a los suyos para enfrentar todo tipo de dificultad en este mundo, pero termina diciendo estas cosas que he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Hemos sido apartados para el Señor. Somos una nación santa, un linaje escogido. El Señor vino, y dice la palabra que en Juan 3:16, que amó Dios de tal manera al mundo que envió a su único Hijo, para el que en Él creyera no muriera, mas tuviera vida eterna. ¿Y quiénes son los que creen? Los que creen son esos que fueron escogidos por Dios, que fueron predestinados por Dios, que fueron dados de fe y traídos por Dios a los pies de Jesucristo. Y a eso es a lo que se refiere para los que han de creer en Él. Nadie que no haya sido dado de la revelación por Dios puede creer en Cristo, porque esa acción tiene que funcionar primero. Cuando Cristo nos aclara eso, nos dice: nadie
nadie es nadie, puede venir a mí si el que me envió no lo trajere. ¿Y quién fue que lo envió? El Padre Dios. ¿Y quién es que lo trae a los pies de Cristo? Él trae a los creyentes a los pies de Cristo. Por lo tanto, nadie se puede añadir a la iglesia, nadie puede ser iglesia por su propia decisión. Cuando usted, no importa cuál sea la circunstancia, se acerca y empieza a escuchar la palabra de Dios y tiene hambre, esa necesidad de saber más de Dios y tiene respeto y amor por las cosas de Dios, es porque el Señor ha puesto y ha plantado eso en su corazón. Y usted está respondiendo a la naturaleza que el Señor le ha dado. ¿Cuál es la naturaleza que el Señor le ha dado? La naturaleza santa, la que le hace entender que cuando están hablando del Señor, están hablando de algo suyo. Y usted se identifica con eso, usted ama la palabra, usted ama la oración, usted ama la adoración, las alabanzas, y usted siente que es parte de ese mundo de fe. Pero no es que lo siente, es que usted lo es. Y entonces eso le lleva al alma el sentido de quién es usted, la identidad de quién es usted en Cristo Jesús. La identidad solamente te es revelada por tu Padre. Asimismo, como tu Padre al nacer en esta vida terrenal, te pusieron nombre y te dieron un nombre y te conocen y te conoce tú mismo cuando llegas a verlo por ese nombre para identificarte. A sí mismo el Señor te conoce y te dio el lugar que tú tienes. Por eso Él te conoce por nombre, porque Él dice a los que conoció dice que lo inscribió para inscribirte en ese libro de la vida y del Cordero. Él tenía que saber cuál era tu nombre. Por lo tanto, Él fue quien te puso nombre. Desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor sabía cuál era tu nombre, cuál era tu identidad. Y por eso es que dentro de mucho Él puede escogerte para agregarte a Cristo. No hay un solo que se vaya a perder. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes están en Cristo Jesús? Todos aquellos que el Señor le ha dado, todo aquello que el Señor le ha traído a los pies de Cristo. Y por eso que tenemos que llevar el Evangelio por todas partes, para que el Evangelio sea el que vaya revelándole a esas almas que aún no lo saben, que Dios es bueno, que Cristo vive y que hay esperanza en Él. Cuando conocen de esta palabra, ellos van a entenderla porque dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen y yo los sigo a ellos. Mis ovejas, cuando el Señor dice de sus ovejas, son de aquellos que Él conoció antes de la fundación del mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y por eso, cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces esa revelación nos da el discernimiento de entender que nosotros somos parte de una familia grande, de una familia celestial, de una familia santa. Y que tenemos la naturaleza de nuestro Padre, la naturaleza del Hijo, la naturaleza de nuestro Dios. Y por eso respondemos con denuedo a lo que es la alabanza, a lo que es la adoración, a lo que es la intercesión de los unos por los otros, del amor al prójimo. Podemos entender lo que es la viabilidad de las cosas de Dios en nuestras vidas y hacemos nuestra vida que sea parte y testimonio de lo que es Dios. No porque nosotros lo decidimos, sino porque ya Dios decidió por nosotros desde antes de la fundación del mundo y por eso Él conocía a los que estaban con Él, Cristo, y le dijo, te ruego por ello y a los que por ello creerán en mí. ¿Cuándo? En el 2021. En el día de hoy usted puede estar escuchando que usted es un hijo de Dios, que Cristo le ama, que hay una gran esperanza en Cristo Jesús y que nosotros no estamos dependiendo de las cosas del mundo, sino que dependemos de las cosas celestiales que son eternas y que esa vida eterna usted y yo la tenemos en Cristo Jesús, que no la tenemos porque nosotros hemos hecho esto, aquello y lo otro, porque nos vestimos así, no, no, la tenemos porque Dios nos la ha dado, porque Dios nos ha identificado, porque Dios nos ha creado en Cristo Jesús para la alabanza de su gloria. Que nosotros que conocemos de esto, que Dios es quien hace toda esa operación y que por eso ya podemos descansar. No, nosotros no tenemos nada por qué descansar, porque Cristo hizo su misión completa desde que nació hasta que él se fue de nuevo a donde el Señor.
Así nosotros debemos seguir cumpliendo con las cosas que nuestra naturaleza santa dice de nosotros que nosotros somos. Nosotros debemos ser buenos con los demás, tenemos que manifestar la bondad de Dios, tenemos que llamar al hermano a la reconciliación con Dios, tenemos que llevar el Evangelio por amor, tenemos que visitar a los enfermos, tenemos que apoyar a las viudas, tenemos que hacer las cosas que agradan a Dios, porque es una forma de dar testimonio de aquel que nos sacó de la tiniebla a su luz admirable. Dios es bueno y misericordioso. Él tiene compasión para con lo suyo. Y esa compasión nosotros, por tener la naturaleza de Dios, debemos compartirla de igual manera. Nosotros somos santos porque Dios dice que nosotros somos sus santos. Nosotros hemos sido santificados en la palabra y cada día más que conocemos la palabra, manifestamos más la santificación que Dios nos ha dado. La esperanza nuestra y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo es que todos aquellos que fueron escogidos para creer conozcan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que así empiecen a manifestar la gloria del Padre Celestial, la gloria de Dios en sus vidas. Hay bendiciones para usted aquí y ahora, que usted no la está disfrutando porque no sabe que están ahí, pero la Biblia está llena de esperanza, la Biblia está llena de promesa, la Biblia está llena de seguridad que hay en la salvación, de seguridad que hay en Cristo Jesús, de seguridad que hay de lo que Él ha dicho de nosotros que nosotros somos. Nosotros no nos vamos a ir y pasar por este mundo sin tener ese encuentro con el Señor, porque no importa la condición en que nosotros estemos, nos vamos a ir con el Señor, aunque Él tenga que pasarnos como por fuego para blanquearnos y entregarnos a sí mismo y para que estemos con Él para toda la eternidad. Dios asegura eso, esa es su promesa de vida y sabemos que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Gracias, amados hermanos, por estar escuchando lo que es la palabra de Dios y hasta el próximo sábado en que estaremos otra vez en manantial de fe, de luz, fe y libertad. Recuerden que mañana domingo tenemos nuestro culto en Queens, en Woodhaven, Queens, el 9504 de la Jamaica Avenue a las 10 de la mañana. Un culto glorioso para alabar a Dios. Y aquí a las 5 de la tarde en Islip Terra, en el 11 de Amityville Street, estaremos ahí también a las 5 de la tarde llevando otro culto para nuestro Dios Todopoderoso. Y les amamos y les bendecimos en el amoroso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.